Buenas tardes, les habla Michelle Lario, su presentadora de nuestro noticiero Psiconoticias. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la sexología, que durante la historia de Colombia ha sido considerada como un tema tabú, que no se mencionaba en los hogares ni se dictaban cursos de educación sexual en los colegios, ni mucho menos se investigaba a nivel académico. Era un tema de dominio privado y únicamente en los consultorios de médicos y psicólogos se ventilaban estos asuntos sexuales. Se mencionaba la sexualidad solo para reprimirla y controlarla de acuerdo a las creencias sociales de la época. Para esto tenemos a nuestro corresponsal José Santiago desde el municipio de Barano Atlántico, que nos estará hablando de cómo era considerada la sexualidad hace algunas décadas. Hola, feliz tarde psicotelevidentes. Mi nombre es José Carlos Santiago y me place mucho saludarlos. Me encuentro hoy en el municipio de Barano Atlántico y abordaremos el tema de la sexología en Colombia. Para eso tendremos al invitado Javier de la Rosa, quien nos hablará un poco de cómo fue ese entorno de la sexología hace un tiempo. Pues para nadie es un secreto lo difícil que es hablar de la sexología desde hace mucho tiempo. En la actualidad sigue estando estigmatizados estos temas como la educación sexual temprana y las diferentes ideologías de género. Teniendo esto en cuenta, señor Javier, ¿cómo podría decirnos usted de cómo se tomaban estos temas en tiempos desde el ámbito académico, familiar, social, religiosos? ¿Estos eran abordados siquiera? En mi época, hablar de sexo era como algo penoso, algo prohibido, lo veíamos como algo de vulgaridad. No sé, no teníamos un conocimiento que, digamos, que mi padre o mi madre me enseñara y me dijera qué era el sexo o sexología o sexualidad. Es más, hasta ahora, en la actualidad, todavía, mira un ejemplo, yo tengo unas hijas y a mí me da pena hablar con ellas de esto, de sexo, porque no sé cómo dirigirme a ellas. Tendría que buscar algún profesional que me ayudara. Entonces lo veíamos engorroso en la época de nosotros, hace, te digo, desde los años 70, porque yo tengo 54 años. Eso no lo hablábamos. Y si hablábamos de eso, lo hablábamos entre hombres, pero ya lo veíamos como una cosa vulgar, una cosa de tener relaciones con una mujer, cómo hacerlo, hasta ahí. Pero no teníamos una educación, ni nuestros padres nos educaron, que era sexo. Hasta ahora tengo entendido, con los conocimientos de los profesionales, personas como ustedes, que nos han más o menos, me he instruido, he mirado qué era la palabra sexo, no era solamente tener coito, tener una relación con una mujer, como lo hablábamos vulgarmente en esa época, y no podías hablar delante de tu abuelo de eso, ni podías hablar delante de tu papá de eso, porque era una vulgaridad. En esa época, pues difícilmente se manejaba esto, y muy difícilmente en nuestra educación que nos dieron en los colegios nunca me dieron estas clases de lo que se llama ahora que es sexo, que es sexualidad, nada de esto. Pues y eso nos ha llevado hasta el momento, a mi edad, de que no puedo decirle a mis hijas ni a mi hijo hablarle de eso porque me da pena. Pues tendría que buscar, como te digo, de ayuda profesional. Muchísimas gracias, José, por brindarnos esa visión de cómo era considerada la sexualidad hace algunas décadas. Existen orígenes y es muy importante mencionarlo. Por eso tenemos a nuestra corresponsal, Yurley Tapia. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la ciudad de Barranquilla haciendo un test de preguntas a la señorita Ana Villar. Este test de preguntas fue fundamental para el origen de la sexología. La primera pregunta sería, para ti, ¿qué es la masturbación femenina y masculina? La masturbación femenina y masculina es la manera de nosotros satisfacer nuestras necesidades. Segunda pregunta, para ti, ¿qué es la homosexualidad? La homosexualidad para mí es algo normal y es algo que deberíamos de dejar como un tema tabú, ya que es un tema abierto y estamos en pleno siglo XXI y poder tomar ese tema como si fuera un tema normal. Tercera pregunta, para ti, ¿qué es la bisexualidad? La bisexualidad, como dije de la homosexualidad, también es un tema normal y
también yo opino que deberíamos también como que hablarlo abiertamente, ya que muchas personas se sienten juzgadas si hablan del tema, ya que no pueden hacerlo. Muchas gracias. Seguimos con más en el estudio. Muchas gracias, Yurley. Existen factores psicológicos y psicofisiológicos, de los cuales nos hablará nuestra corresponsal Clara Valencia. Vamos a estar hablando sobre un estudio que realizó Master y Johnson. En este estudio de investigación continuó una línea de investigación lineal, enfatizándose en unos factores fisiológicos y fisiopsicológicos. Nos encontramos con el enfermero Alberto Arroyo, que nos va a estar hablando un poco sobre esta línea de investigación. Bueno, cuéntenos un poco más sobre esta línea de investigación, señor Alberto. Buenas tardes, mi nombre es Alberto, en el cual le voy a hablar sobre los investigadores Master y Johnson, en el cual ellos han sido una pieza esencial en la investigación de la educación sexual, dando a conocer el comportamiento sexual de las personas con sus amplias terapias en el mundo de la educación sexual. Que Master y Johnson, tras estudiar fisiología y psicología sexual humana, desarrollaron un modelo sexual lineal tanto para hombres como para mujeres, secuenciales de excitación orgásmica y resolución. Alberto, cuéntenos un poco más sobre este desarrollo. En este caso, ya que el inicio de la actividad sexual comienza en el deseo en los hombres, en el caso de las mujeres hay razones emocionales anteriores al deseo. Asimismo, la testosterona es una hormona importante para el funcionamiento sexual en los hombres. En las mujeres se nota más en la motivación sexual. La sexología en Colombia cobra importancia durante la década de 1970. Nuestra corresponsal Nicole Vanegas tiene una invitada súper especial que nos hablará acerca de todas las características de esta sexología colombiana. Muy buenas tardes, queridos televidentes de Psiconoticias. En esta oportunidad estamos en la ciudad de Barranquilla hablando con la psicóloga clínica Emma Lozano, egresada a la Universidad Simón Bolívar. La psicóloga Emma Lozano fue una de las pioneras en implementar la atención primaria en salud en el distrito de Barranquilla. En esta oportunidad ella nos abrió un espacio para comentarnos más de estos inicios de la sexología en Colombia. Gracias, Nicole, por invitarme. En el día de hoy vamos a tocar unos temas muy importantes sobre los inicios de la sexualidad. Hablemos de 1940, cuando el doctor Rodríguez Aranza tenía una clínica en Bogotá, donde ya implementaba una terapia que se llamaba reflexología, y ahí hacía más que todo su enfoque era para las disfunciones sexuales, y las personas con altos ingresos económicos eran los únicos que acudían. En 1970 ya comienza un grupo de psicólogos, de médicos, ya a hablar e introducir el término, ¿verdad? Y ya quieren introducir metas más libertarias acerca de estos temas, como por ejemplo la mayor autonomía personal, la población LGBT, ¿verdad? Conformada por lesbianas, gays, bisexuales, transgénero. El respeto por las diferencias y los derechos de las mujeres. También había una aceptación de políticas religiosas, la educación sexual en los colegios y la oportunidad de la opción del aborto como tal ante las violaciones. En la actualidad hacemos énfasis en la terapia sexual, la educación y la planificación sexual. En el 2009, cuando se implementó el programa de atención primaria en salud que inicialmente hablaste, fuimos uno de los pioneros. ¿Por qué? Porque hubo modificación en la ley 100. Y ya comienza la atención de estos programas en los pasos y caminos del distrito de Barranquilla, ahí es donde entro yo a trabajar con los jóvenes en el programa de servicios amigables y hablar sobre todos estos temas que anteriormente nombramos. Entonces, un servicio que está disponible actualmente, hay este servicio, hay derechos sexuales y reproductivos, ya este es un tema que lo implementan en los colegios y ya es más fácil dialogarlo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Emma Lozano, por estar en esta oportunidad, y seguimos más en estudio.
nuestra corresponsal Emily tiene una invitada súper especial que nos comentará cómo fue esa educación en sexología durante su formación profesional como psicóloga. Muy buenas tardes. Nos encontramos desde la ciudad de Bogotá con una invitada importante como lo es Lucía Nader, una de las pocas personas que formó parte del proceso de formación autodidacta, donde se recibía una educación formal que le otorgara su título en sexología o como sexóloga a través de estudios en el exterior. A ver, Lucía, cuéntanos cómo fue ese proceso. Hola Emily, muy buenas tardes. Como anteriormente me habían presentado, mi nombre es Lucía Nader, soy psicóloga clínica y tengo una especialización en terapia y educación sexual. Estudié mi carrera en la Universidad del Valle, donde se abrió el primer programa de sexología, el cual era dirigido por Octavio Giraldo. En ese entonces, cuando comenzó todo ese proceso de Emily, teníamos 3 principios básicos a estudiar. El primero era ¿para qué era la sexología? El segundo era estudiar la educación para la sexología. Y el tercero, hacer una aproximación al abordaje de las disfunciones sexuales. En ese entonces, Emily, yo pertenecí a la generación autodidacta, aquella generación que nosotros mismos nos encargábamos de buscar información para estudiarla. Entonces, ¿por qué lo hacíamos, Emily? Porque en ese entonces, y como ahora mismo no hay una buena base o se puede decir que no hay una universidad que todavía tenga ese programa, que se dedique a la formación en sexología. Entonces, en Latinoamérica aún nos falta mucho por recorrer en todo este camino de la sexualidad. Bueno, muchas gracias Lucía por hablarnos de cómo se creó, cómo fue el proceso de ese primer programa formal de educación sexual y por resaltarnos cómo aún en la actualidad Latinoamérica no cuenta con una gran variedad de instituciones dedicadas al estudio de la sexualidad o a la educación sexual, donde podríamos deducir el motivo por el cual las personas o para algunas personas aún la sexología se considera como un tabú. Esto es todo por hoy y seguimos en estudio. Finalizamos con nuestra corresponsal Melanie, que nos estará hablando de esa visión actual de la sexología. Así es, Michelle, muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos en el sur del Atlántico realizando una entrevista acerca de la sexología en la actualidad. Acá, como podemos ver, nos encontramos con un ciudadano que nos contará acerca de su opinión en este tema. A ver, cuéntanos. Buenas tardes. Bueno, mi opinión es que la sexología es un tema que hace algunos años se veía como un tabú, pues tanto en los colegios como en nuestros hogares se evitaba hablarnos sobre este tema. En la actualidad podemos ver un avance, pues ya se están dictando charlas en las instituciones y nuestros padres han accedido a hablarnos y educarnos desde casa. No es significativo, ya que así los jóvenes aprendemos sobre los usos correctos de los métodos anticonceptivos y podemos prevenir los embarazos a temprana edad y las enfermedades de transmisión sexual. Para complementar esta breve información, cabe mencionar que la sexología en Colombia es un área en amplio desarrollo. Se centra en la educación sexual, la terapia sexual y la investigación. Colabora con los programas de gobierno nacional en planificación familiar, educación sexual y la prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Programas para prevención de VIH-Sida y de las enfermedades de transmisión sexual y otros temas. Nos vemos con más en estudios desde el sur del Atlántico. Melanie Navarro, Psiconoticias. Muchas gracias, Melanie. Y esto fue todo por hoy con nuestro tema de sexología en nuestro noticiero Psiconoticias. Hasta la próxima.